Saludos cordiales, amigas y amigos. Todo tipo de expresión dancística puede revelar la compleja emotividad de los pueblos a través del movimiento de sus cuerpos y la sutil gestualidad de los intérpretes. La danza, con sus dos grandes corrientes, primero la folclórica y después la contemporánea, tiene en Ecuador grandes cultivadores y gestores. Hay un personaje fundamental en la danza ecuatoriana de los últimos años, de quien sus familiares más cercanos dicen que de niña podía llorar desconsolada por una mínima razón, hasta que halló en la danza formas propias para expresar y defender sus ideas. Pero también afirman que se convirtió en adicta al trabajo, dispuesta a ocuparse hasta de los más mínimos detalles. Estamos hablando de María Luisa González, bailarina que ha recorrido los escenarios del Ecuador y el mundo desde hace más de 30 años. Actualmente es la directora de la Compañía Nacional de Danza. Está aquí para contarnos su historia de vida. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, querido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, María Luisa. Gracias. ¿Por qué escogiste la danza y no el teatro, la música o alguna de las profesiones liberales? ¿No es cierto? Yo creo que la danza me escogió a mí también. Ajá. Fue así como un encuentro mutuo, ¿no? Fue un encuentro mutuo. Y yo me quedé fascinada. Y cuando hay la fascinación, ya, pues uno se queda allí. Fue un amor a primera vista. ¿No es cierto? Con la danza. Sí. Empezaste muy niña. Sí, desde pequeña. Es decir, desde pequeña tenía yo en el colegio y teníamos en el barrio las clases con nuestra vecina, la Cecilita Estupiñán, con mi hermana mayor que nos enseñaba a las hermanas a bailar. Ajá. Pero luego, no tan pequeña, a los 14, 15 años entré a la danza académica ya formal, ¿no? Uh-huh. Fue con Marcelo Ordóñez, ¿no? Ah, él fue tu primer allí entré. guía, tu primer maestro. Entré a bailar, formal, ¿no? en esa época era danza folclórica. Sí, había, estoy hablando de los 70s, ¿no? Que había el ballet de Patricia Ulestia y el ballet de Marcelo Ordóñez. Pero también incursionaste en la danza clásica. En el ballet clásico, claro. Con Noralma. Con Noralma Vera, Noralma la famosa Noralma Vera. Ay, sí, tan linda, ¿no? Bueno, vamos a mostrarte de inmediato, María Luisa, un perfil de tu vida, parte de tu historia de vida que ha realizado María Belén Carrera. Vamos a verlo y de ahí tendremos mucha tela para cortar. Claro. Quería contar que la historia de mi familia la considero una historia de amor. Realmente mis padres formaron un hogar con 10 hermanos. María Luisa es la octava de 10 hermanos. Que de pequeña era lloronísima. Ese sería su defecto. Le podíamos hacer llorar rapidito. Porque ahí juega tan... Y con mis hermanas mayores inventábamos también todo lo que es el circo, todo lo que es el teatro, la danza. Yo creo que desde allí empezó es decir, un encuentro con la actuación, un encuentro con la danza, como casi natural de la casa, ¿no? Bueno, yo tengo un grato recuerdo de María Luisa. Yo le conocí a María Luisa cuando era prácticamente una niña, una adolescente, ¿no? Y en esta época María Luisa era estudiante de ballet, ¿no? Siempre demostró tener excelentes condiciones para la danza, era muy estudiosa, ¿no? Muy constante. Y bueno, me dejó un buen recuerdo, ¿no? Yo estudié toda la primaria y toda la secundaria en el Colegio de las Madres Doroteas, pero con esta vida de conocer otro mundo, de conocer otra filosofía de vida, de preguntar si realmente Dios existe, como dice Dostoyevsky en El Gran Inquisidor, ¿no? Militaba en un movimiento de izquierda. Después militamos en un partido de izquierda, ¿no? Y pensamos que desde esa instancia o desde ese espacio podíamos nosotros proponer cosas, ¿no es cierto?
que expresaran justamente esas inquietudes. Lo que pasa es que en los 60 los artistas estaban vinculados necesariamente con los movimientos populares, ¿no? O sea, no había una división como ahora, que tal vez puede haber, ¿no? Antes era lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, mi madre estaba vinculada con los grupos de izquierda, siempre revolucionarios, igual que mi padre, ¿no? Entonces salían a las calles, a las protestas o a bailar en las plazas, con los compañeros ahí del partido, de la militancia, ¿no? Y claro, fue de la Juventud Comunista y por eso viajó también con la danza, pero también con el partido. Y es como una hormiguita, es adicta al trabajo. Todo el tiempo está, pero activa, trabajando, tiene una salud increíble. Le he visto pocas veces enojada, pero me escondo. No, sí, me da miedo cuando se enoja. Porque como te digo, normalmente es muy tranquila, muy... Entonces cuando ella se enoja, ay sí, me asusto. Tuve un matrimonio anterior y tuve un embarazo gemelar, pero los niños nacieron antes de hora. El uno murió enseguida y el otro, José Manuel, vivió casi un año, pero enfermito, yo tuve que estar en el hospital con él. Mi madre ha escrito varios poemas, pero es más como una cuestión para que se desahogue ella misma, ¿no? Como una necesidad que tiene cuando tiene emociones fuertes, no solo tristeza, pero alegría también. Entonces sí, escribí un poema para mi abuela y otro cuando murió mi abuelo. Yo creo que hará lo que le gusta hasta el último día de su vida y nada, que estoy muy orgullosa de ella también. Ahí tienes una hija orgullosa de lo que tú haces. ¿Has sido feliz en tu carrera? Claro, cómo no. No solo feliz, Rodolfo. Yo pienso que soy privilegiada porque quizás ahora las nuevas generaciones ven un futuro y también la sociedad ha entendido que la danza puede ser una profesión, ¿no? Pero hace 40 años era difícil, era complejo, no se veía de qué se va a vivir con la danza. Pero creo que soy privilegiada, me siento así. O sea, en medio de lo difícil has podido llevar con mucha dignidad y con éxito tu trabajo. Sí, ¿no? con mucho cariño. Y por eso me imagino que te sientes feliz. ¿Pero te ha producido también tristezas esta carrera? Sí, cómo no. O sea, tristezas y luchas, ¿Qué es lo que te ha producido mayor desencanto y dolor a la vez? A ver, ¿qué será? Pues, a ver, bueno, yo no sé exactamente así algo específico, ¿no? Pero el estar siempre luchando, volver a empezar, el ver que el proceso va como lento, ¿no? Ver que todos los procesos avanzan a veces muy vertiginosos, pero el tema de la danza es como estar ahí, sí. Y yo digo, siempre hay que volver a empezar con todo un cúmulo anterior de experiencias, pero es eso, ¿no? Ahora ya no haces una danza como hacías antes, ¿no? Sí, Estabas no. mucho tiempo en el En el escenario, escenario, claro. Porque tienes ahora una función de directora de la Claro. Compañía Nacional de Danza. Pero ¿qué sientes cuando las puntas de los dedos de tus pies ya no están mucho tiempo en el escenario? No hay tutús, no hay moños, vestuario, no hay es cierto. vestuario. ¿Qué sientes? Bueno, siento una alegría enorme de ver las nuevas generaciones que han avanzado. También una, ¿qué se llama, Rodolfo? Eso que se puede decir, una sana envidia de ver que el espacio les corresponde a otras generaciones, de sana envidia, pero también una cosita adentro que digo, bueno, yo no me separo totalmente del escenario, ahí estoy. De vez en cuando aparezco en el escenario, no tan públicamente, pero he bailado en provincias, en Ambato, en Loja, recién también aquí en un evento, y entonces me queda esa cosita que no, tampoco no estoy tan lejos del escenario. Así es, pero estás ya en el lado de la maestra que guía, ¿no? Sí. ¿Y crees que tu trabajo, tu experiencia y el de otros coreógrafos ha servido para multiplicar la afición por la danza? ¿Cómo no? Y cómo no, los compañeros de mi generación, Wilson Pico, Clever Viera,
Laura Alvear. Todos ellos han trabajado y ha servido y se sigue trabajando, porque es la única manera de construir un camino, ¿no es cierto? Esa permanencia es indispensable, es un sembrar a largo plazo. Que finalmente tiene una buena cosecha y un buen resultado. Y yo te he conocido mucho tiempo, ¿no es cierto? Y te he visto como una persona muy equilibrada, muy tranquila. Gracias. ¿No? Pero tu hija Nadia dice que cuando mi mamá se pone brava, ¿no?, le produce miedo. ¿Es verdad? ¿Te vuelves como un volcán? ¿Será? ¿Será? No sé, yo creo que no terminamos de conocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? No sé qué nivel de enojada tengo que estar para eso, ¿no? Pero yo creo que lo que he aprendido de la vida es que hay momentos en que hay que ser rígida y toda la ternura que uno puede tener hay que saberla encaminar y ser rígida. Hay momentos así, ¿no? ¿Cómo te describes a ti misma? ¿Cómo será? A ver, como un ser que quiere cada día aprender. No termino de aprender, ¿no es cierto? Quizás un poco muy sensible todavía, pero muy... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué más? Y siempre con algo que hay que seguir haciendo. O sea, como con un reto interno que hay mucho por hacer. La tarea permanente, que sigue pendiente. Sí. Qué bueno. Sí. Muy bien, empezamos a descubrir a María Luisa González en la caja de Pandora. No se vayan, amigos y amigas. Volvemos enseguida. Al volver, María Luisa González dice lo que hay que esperar de la danza. Yo digo que la danza tiene que mover y conmover. Estamos de vuelta compartiendo con María Luisa González, bailarina y directora de la Compañía Nacional de Danza. En tu experiencia de coreógrafa, ¿qué es lo que busca generalmente un montaje de una obra de danza para lograr una empatía tal con el público que logre sensibilizarlo? Porque eso ocurre, ¿no? Los espectadores se emocionan con lo que pueden hacer los bailarines con el cuerpo. ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Hay unas teclas sensibles que se deben tener en cuenta? Sí, cómo no. Es decir, que la danza tiene dos vertientes. La una es una forma de comunicación y, como tú sabes, como forma de comunicación tiene que llegar a ese otro, ¿no?, que es el espectador. Pero ¿cómo llega? Esa es la diferencia. Llega a través del elemento simbólico que es el movimiento en el escenario, pero tiene que decir cosas interesantes, tiene que decir cosas que yo digo que la danza tiene que mover y conmover. El movimiento del cuerpo en el escenario es una dinámica hermosa y cuando es en conjunto más aún, ¿no? ¿Pero cuándo se conmueve? Sobre todo cuando se llega adentro del espectador. ¿Cómo se llega? Con una gama amplísima, porque son diversos de espectadores, ¿no es cierto? Y yo creo que primero se tiene que cuidar el nivel artístico, técnico-artístico. El cuerpo es un instrumento que tiene que estar preparado y con una estética lista, ¿no? Pero no es suficiente, es decir, no es suficiente, no es solo aquello, tiene que estar también adentro un mensaje, tiene que haber una idea, un buen mensaje, contenido, ¿no? Un contenido y que puede ser de diferentes formas, ¿no? Y que también produzca al que está allá, le produzca sensaciones. Vamos a la parte interactiva. Claro. A ver, ¿no? veamos. A ver, ahí tengo que ponerme los lentes, ¿no es cierto? Derecho humano. Derecho humano, legendario, Cronos, conflicto. Vamos en orden. ¿Quieres ir en orden? Vamos sí. en orden, ¿no es cierto? ¿Quieres ir por derecho humano? Por el 1. No ¿Ya? sé, sí. Bueno,
Veamos. ¿Qué dice sobre los derechos humanos? Yo hablo más del derecho de los seres humanos, del goce estético. Quizás del derecho que no se habla mucho, o una equidad de oportunidades para conocer lo que es el arte, lo que es la actividad que como decía, que nos mueve, nos conmueve, y eso creo para mí. Muy bien. María Luisa, tú tienes el control. A ver. Por favor, ¿puedes abrir, ¿no?, con el izquierdo? Con este izquierdo, a ver, allí. Eso. Ahí está. Vamos a ver. Sí, se puede vivir de la danza. Yo creo que es factible vivir de la danza aquí en el país. Antes era un poco difícil porque no se entendía que cómo nos pueden pagar, darnos un sueldo por bailar. Nosotros necesitamos un entrenamiento y empiezan desde los niñitos, desde los pequeñitos, hasta que son grandes y ya se vuelven profesionales. No es de la noche a la mañana, es un trabajo muy arduo, de mucha disciplina, de mucha constancia y dedicación, ¿no? Bueno, el acervo cultural que tiene nuestra cultura es realmente extraordinaria, pero no hay que mezclar las cosas, ¿no? La primera es el acervo cultural, ¿no? Todo lo que son las danzas rituales, el folclore, etcétera, que tienen una trascendencia histórica, ¿no? Eso no debemos confundir con las nuevas manifestaciones, ¿no? Que como toda sociedad ha tenido la influencia de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? De todo lo que pasa en el mundo. Y la danza que están haciendo los jóvenes ahora, claro, es una danza más universal, ¿no? Con muchas influencias de afuera, pero la danza ecuatoriana, ¿no?, tiene las raíces bien fijas y tiene la hermosura y tiene la creatividad, ¿no? Y más que nada es el reflejo de una cultura que lamentablemente fue cortada, ¿no?, por razones históricas que son de dominio público y todos conocen, ¿no? Fue cortada por una conquista, ¿no? Ahí está tu maestro también, sí, ¿no? Qué Marcelo lindo, Ordóñez, sí, con mucho cariño, que Marcelo. plantea que a pesar de la fuerza que tiene la danza contemporánea, la danza ecuatoriana, aquella con raíces indígenas, debe seguir teniendo un lugar privilegiado. ¿Compartes esa opinión? Y un poquito ampliándole un poco más, porque la danza ecuatoriana también es lo contemporáneo y también es todo lo que se hace danza aquí. Hay que ampliar un poco más porque lo contemporáneo, soy una defensora de la danza contemporánea, se nutre de lo que somos nosotros y se nutre de también nuestros códigos simbólicos culturales y es una danza contemporánea que puede tener una identidad propia particular. En Cuba, por ejemplo, la danza moderna, la danza contemporánea, logró hacer una línea que se hablaba de la danza moderna cubana, o en Brasil, que es la brasileñidad de la danza contemporánea. En el Ecuador hay que trabajar en aquello. Y es un trabajo que todavía no lo hemos empezado. Es decir, primero codificar lo que tenemos como nuestras danzas de raíces tradicionales. Esta codificación nos va a permitir también pasar las metodologías y hacer una investigación amplia y nutrir a la danza contemporánea de aquello, ¿no? Hay que nutrirse. Nina Villanueva sostenía que antes era muy difícil pensar que un trabajador de la cultura pudiera cobrar por lo que hacía. Ese pensamiento ya ha cambiado en nuestro medio, reconociendo que los trabajadores de la cultura hacen un esfuerzo que requiere una recompensa económica. Ha cambiado, pero todavía falta, ¿no? Es decir, que pienso que socialmente en el Ecuador ya hemos logrado que los bailarines seamos reconocidos como tales. Antes teníamos que decir, soy profesora de danza. Yo decía, ¿por qué? Si somos bailarines. ¿Por qué hay que pintar aquello para que no se nos reconozca como la profesión que es, ¿no? Se ha cambiado,
y eso es muy bueno, pero todavía falta. ¿Y el público ya cree que debe pagar para ir a un escenario y ver un espectáculo o sigue esperando cosas gratuitas? A ver, yo en eso tengo claro como que las políticas que hay que llevarlo. Mira, estoy de acuerdo que hay que hacer funciones gratuitas, entrada libre, precisamente para tener un proceso de educar a los públicos, de hacerles, hacerles partícipes de una actividad extraña para ciertos públicos, ¿no? Y qué bueno que les, digamos, están invitados y es de entrada libre. Entonces tiene que estar definido cuándo y por qué lo hacemos aquello. Y el público general que puede pagar ir al fútbol, que paga para ir al cine, también tiene que hacer un pequeño esfuerzo y pagar para ver danza. En eso también, Rodolfo, te digo, todavía falta hacer esos procesos porque se acostumbra a pagar solo lo que viene de fuera, no claro, lo que está aquí dentro. Entonces, sí, es todo, yo digo que hay que crear una política para la danza, pero una política artística para la danza que se convierta en una especie de participación colectiva. Todos, la prensa, los críticos de danza, los públicos, los gestores, las autoridades, las instancias, todos juntos tenemos que crear estas políticas de saber por qué y para qué y cuándo lo tenemos que hacer así. Temas de los cuales queremos seguir hablando tras la siguiente pausa. Amigas y amigos, es María Luisa González, coreógrafa, bailarina, directora de la Compañía Nacional de Danza, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan, ya venimos. Tras la pausa, María Luisa González devela sus nostalgias. Mira, tengo esa nostalgia de no haber estudiado literatura. Me encanta la literatura, ¿no? De vuelta con María Luisa González, disfrutando de su presencia aquí en la Caja de Pandora. Busquemos enseguida entre los videos que tenemos por allí. Ella viste el derecho humano, era el derecho al goce estético, en realidad, como tú lo dijiste, y también el derecho al trabajo. También, ¿no es cierto? De los trabajadores de la cultura. Danza, claro, así es. Tienes Legendario, Cronos, Conflicto. A ver. ¿Seguimos en orden o...? O cambiemos hacia el último, ¿no es cierto? Veamos el conflicto y mira, de una vez, veamos de qué se trata intenso. eso. ¿De qué se trata eso? Tú tienes el control, vamos a ver. Yo tengo el control, a ver. El feminismo es un movimiento político y social, digamos, que lo que busca es la igualdad y lo que busca es la justicia social. Entonces, desde esta lógica me parece interesante recalcar que no todas las mujeres son feministas y que no todas las personas feministas son solo mujeres, sino también hay hombres que están en esta línea, digamos, como de pensamiento del feminismo. Posteriormente también se incorpora dentro de todo este tema del feminismo a las distintas identidades, ya no solamente concebidas como mujeres únicamente, sino también hombres, personas de distintos sexos, pues que no necesariamente corresponden con este modelo dominante de masculinidad y de machismo, ¿no? Que yo esté en un grupo feminista, a mi mamá en su momento le causó mucho conflicto, no podía entender eso, que yo esté vinculado a los movimientos LGBT, por ejemplo, también le causaba mucho conflicto, ¿no? Hay mujeres que se adscriben como feministas, yo por ejemplo me adscribo como feminista. Hay otras mujeres que hacen un trabajo de conciencia social, de justicia social, sin embargo no se adscriben como feministas. Podrían, digamos, tomar como otros títulos, mujeres de izquierda, mujeres populares, etc. ¿Te produjo conflicto aceptar que tu hija tuviera posiciones políticas, ¿no? Porque también el adscribirse a una corriente feminista implica una posición política. ¿Te conflictó eso?
Mira, con todo lo que uno puede ser abierta, en algún momento sí tuve yo un conflicto y tuve que aprender a entender primero cómo cambia la vida, cómo cambian nuestros hijos, nos enseñan muchísimo, por un lado, y aceptar que ella está dentro de un feminismo con una posición política y también con un activismo muy importante, ¿no? Sí me ha causado, sí, cómo no. Son esos diálogos entre padres e hijos, ¿no? Que pueden en un momento entorpecerse, ¿no? Sí, que uno tiene que tener la capacidad y la inteligencia necesaria para ir con la época también, porque yo me creía antes de aquello, me creía abierta, también feminista, también había estado con las mujeres, he trabajado muy de cerca, pero ya entender que cambian los códigos y los procesos necesarios de aceptar un feminismo que va más allá de solamente la reivindicación de las mujeres en equidad, sino tiene otras connotaciones. ¿Y qué piensas ahora que entiendes mejor el papel de tu hija, la posición política de tu hija frente al tema del feminismo? No, pues yo respeto aquello. Como te digo, sí me ha costado un poco, pero... Respetas con la cabeza y también con el corazón, Sí, ¿no? con el corazón y con mucho cariño, sí. Yo digo que mi hija me enseña mucho cada día. Y ella te está escuchando ahora. Ah, sí, claro, cómo no. Nadia, ¿qué puedes decirle a tu mamá? Qué lindo. A ver, puedo decirle que uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella en su tiempo. Nadie puede taparse los ojos, enmudecer y cortarse las manos. Nadie puede evadir su responsabilidad. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá, la semilla que trajimos con nosotros. Es un poema de una escritora que tanto a mi madre como a mí nos gusta, se llama Gioconda Belli, es feminista, es militante de izquierda, nicaragüense, estuvo en la guerrilla sandinista y bueno, las dos compartimos como esta escritora en común. A propósito del tema de la militancia y el feminismo que estaba escuchando, entonces eso, madre querida, uno no escoge dónde ha nacido, pero creo que es importante hacer las transformaciones y los cambios para los que vienen, ¿no? Y también para nosotros mismos, y creo que tú lo has hecho, creo que continúas haciendo y que el mundo es muy afortunado de que hayas nacido en esta época y hayas cambiado tantas cosas y tantos tabúes en tema de lucha, en tema de la danza, y estoy muy orgullosa de ti. Qué bello, ¿no? Y tú, María Luisa, ¿qué puedes decirle públicamente a tu hija? A tu hija, que ya no es la hija pequeñita, sino la hija grande, con personalidad, con posiciones, con carácter. ¿Qué puedes decirle públicamente? No, pues que... como vuelvo a decirle que aprendo mucho de ella, qué linda que es. A veces le pido consejos, fíjate, le planteo cómo está mi situación y tiene la palabra justa, precisa. Y entonces yo también, qué lindo ser afortunada de tener una hija como ella. Fabuloso. Bueno, muchas gracias, Nadia. Quisimos tenerte acá, pero sabemos que tus obligaciones de trabajo te impiden llegar y compartir. Habría sido lindo, en otro momento esperamos que así sea. Qué lindo que Por supuesto, gracias, Rodolfo. Bueno. Ya, me despido. Chao, madre, y nada, igual, estoy muy orgullosa de ser tu hija. Muy bien, qué bueno que así sea. Sí. María Luisa, ya que estás conversando con tu hija, ¿cómo era la María Luisa adolescente en la relación con sus padres? ¿Generaste dolores de cabeza? Yo creo que sí, pero como son otras circunstancias también, porque una familia larga de 8 hermanos, como decía mi hermana, entonces era una más de 8, ¿no? Que ahora las relaciones son una sola hija, ¿verdad? Y entonces yo generé pequeño conflicto con mis papás cuando decidí dedicarme a la danza y dejar los estudios. Allí era ¿Qué estabas estudiando?
Bueno, primero el colegio, yo quería dejar el colegio, pero mi mamá decía, no, aunque sea el bachillerato, ¿no? Pero después la universidad, como siempre me ha gustado, mira, tengo esa nostalgia de no haber estudiado literatura, me encanta la literatura, ¿no? Estaba estudiando en la Universidad Católica Literatura, pero llegó un rato en que faltaba, porque había giras, faltaba mucho. Entonces sí, ese conflicto fue con mis papás. Pero bueno, no aprendemos, no hay una escuela para ser padres, ¿no? Y en el camino es cuando vamos aprendiendo. No es cierto. De modo que, no es cierto, Rodolfo. Esta es una gran aventura. Es lindo, sí. Probablemente se acaba cuando también la vida termina. Antes no. Antes no. Muy bien. Vamos a otra pausa. María Luisa, amigas y amigos, compartimos y disfrutamos de la presencia de María Luisa González. No se vayan. Al volver tenemos cosas muy interesantes para mostrarles. Cuando volvamos, nuestra invitada dice por qué deben ahora luchar los artistas. Queremos un mundo más justo, más equitativo, en donde podamos ya no ver niños en la calle. De vuelta, compartiendo en la caja de Pandora. María Luisa, ustedes como Compañía Nacional de Danza en el 2006 dijeron que habían realizado 100 presentaciones y que acudieron 75.000 espectadores. ¿En estos años mejoró esa cifra? Bueno, nos mantenemos en las 100 funciones. Creo que en el 2007 hicimos 120 funciones al año. Y a veces hacemos 110 o 105, algo así, depende, ¿no? Pero ¿y en cuanto al número de espectadores? Sube, eso ha crecido, eso va creciendo. Eso es lo interesante porque vamos encontrando espacios más amplios, ¿no? Hacemos funciones en coliseos, funciones al aire libre, también donde hay más capacidad de espectadores, no nos quedamos en teatros, que a veces los teatros tienen... ¿Y la compañía tiene un solo elenco o varios elencos? No, tiene un solo elenco y es poco, son apenas 14 bailarines. Para una compañía nacional son pocos bailarines. Sí. ¿Y qué hacen ustedes por las ciudades más chicas? ¿Forman también bailarines? ¿Hay proyectos? ¿Asesoran? ¿Qué ocurre? Bueno, ahora tenemos un muy buen proyecto con el Ministerio de Cultura. Precisamente estamos trabajando en eso para ampliar nuestra misión institucional también y hacer mayor capacitación a provincias. Hay una demanda increíble. En provincias nos llaman cada vez: maestra, por favor, mándenos un maestro, hagamos cursos, necesitamos asesoramiento, y nosotros quisiéramos ir, pero no tenemos el personal necesario. O sea, todavía la danza desde lo público es insuficiente orgánicamente para promover una multiplicación de actores. Sí, pero en eso se está haciendo el estudio y hemos hablado con el ministro de Cultura para potenciar precisamente la compañía y poder devolver a toda la sociedad y a todos los sectores estar compartiendo y propiciando la danza. La danza en todas partes. Esperemos que eso así ocurra. Así es. María Luisa, vamos buscando más. Buscamos otro, nos toca otro, ¿no es cierto? A ver, veamos. ¿Qué tienes? Cronos. Cronos y Legendario. ¿Por dónde vamos? Vámonos por acá, ¿verdad? ¿Por Cronos? Sí. ¿Por Cronos? Bueno, perfecto. Ahí está. Ya. En 1984 que se forma el Frente de Danza tuvo una, recordemos que es una y sí, digamos, sobre todo en sus inicios, en sus 10 primeros años, el Frente fue un generador, fue un impulsor de la danza contemporánea que ahora está completamente estabilizada en el país. Y dentro de las actividades que hacíamos, por supuesto, nacía dentro de nosotros el deseo y la pasión por bailar en las calles, pero no solamente por bailar en las calles, sino el porqué de bailar en las calles era
como artistas vimos la necesidad de salir a tomar contacto con las clases populares. Y en ese empeño varias veces nos coincidimos con María Luisa en funciones muy diversas, ¿no? Claro, sí, le recuerdo en esa etapa bien combativa, ¿no? Y era algo que lo sentíamos profundamente los bailarines de ese tiempo. Preocupada de vincular a una situación social, a una situación cotidiana. Entonces no descuida una situación que para el público también pueda ser fácil de reconocer, de identificar. Gran parte de nuestras funciones era en las huelgas, en las tomas de posesión de los sindicatos o en las fiestas, en estas fiestas serias, digamos, de los sindicatos. Y yo personalmente quería era una función sin ninguna ligazón con eso. En ocasiones teníamos que correr porque o la policía nos pegaba, pero esto no pasó porque pues corríamos de los policías y de las bombas. Hoy no es que yo miro ese tiempo como un tiempo pasado y olvidado. Hoy seguimos al lado de las luchas populares, aunque de otra manera. A ver, el dios griego del tiempo, Cronos, produce una metamorfosis también en la actitud de la gente, ¿no? La época que relatan Wilson Pico y José Vacas era una época intensa en la cual los trabajadores de la cultura debían adscribirse a las luchas populares. Sí. Ese fue tu caso, ¿no? De la descripción que ellos hacen. ¿El tiempo ha producido un cambio? A ver, los cambios creo que se producen, como tú dices, dentro del mismo proceso, entendiendo el proceso de lo que todos cambiamos, pero la esencia queda, la esencialidad queda. El cambio que teníamos, los ideales que tenemos en el 70, en el 68, en el 70, en el 80 van a ser hasta después también. Esos ideales siempre están presentes y creo que el arte es uno de aquellos. Hay la visión de que toda obra humana, el arte entre esas, debe tener una postura política. ¿Tú crees que hay un arte apolítico? No. Hasta lo apolítico creo que es político. Así es. Es decir, en danza hablaríamos del postmodernismo con Cunningham en Estados Unidos, que planteó la danza por la danza, el movimiento más puro, exacto, mínimo, la danza por la danza, y corresponde a una postura y a contestar otras cosas desde una inconsciencia política. Es político. Siglos después, Platón sigue teniendo razón en cuanto a concebir al hombre como el son político, el animal político. El hombre, el homus, claro, político. Imposible prescindir de una visión de la realidad que tiene cada ser humano, que necesariamente es una visión política de cualquier color, pero política, en fin. ¿Cuáles son las causas por las cuales ahora los trabajadores de la cultura deben luchar? Como te decía, las causas son las mismas, es decir, queremos un mundo más justo, más equitativo, en donde podamos ya no ver niños en la calle o las estadísticas que no nos conmueven. Dice Susan Sontag, tú debes conocer esa gran periodista, que el momento en que no nos conmueve la noticia periodística, vamos a cuestionar al ser humano. Eso nos sigue moviendo a los artistas, creo yo. Y eso es lo que tiene que seguir moviendo. Pero también en la actualidad hay otras cosas. Yo sé que varios sectores se han ido, nos vamos, por entender mejor este ecosistema, por luchar por un equilibrio del ecosistema, pero para mí
primero es el ser humano, por sobre todas las cosas. Primero es el ser humano. Tú montaste hace no mucho esta obra preciosa de Quilago, ¿no? De Quilago a Manuela. De Quilago a Manuela. ¿Y cuál era el propósito político? Porque Sí. no podemos prescindir de aquello. Sí, ese trabajo lo hicimos con un grupo de danza comunitaria, lo digo yo. Que es la historia, entre paréntesis, la historia de mujeres luchando a través de la historia. De mujeres. A través del tiempo. Ajá, y de mujeres de aquí, ¿no es cierto? Quilago, que conocí yo este personaje a través de Ulises Estrella, y había hecho yo otro ejercicio coreográfico en un solo, pero ahora fue colectivo, con Identidad y Desarrollo, se llama el grupo, con Danza e Identidad. Y entonces son estas mujeres que va desde Quilago, están las Manuelas, muchas Manuelas. Varias Manuelas. Varias Manuelas. Manuela Cañizares, Espejo, Manuela Espejo también, ¿no? Están Dolores Cacuango, está también Tránsito a Maguaña. Atrás de eso también a quien admiro mucho, Anela Martínez, ¿no es cierto? Digo, atrás están muchas mujeres y simbólicamente hablando es las mujeres, ¿no? En la lucha. O sea, en el fondo también has sido feminista tú. Claro, eso te digo. Yo soy un feminismo que llegaba al esquema. Mi hija me enseñó otro tipo de feminismo. Fabuloso. Sí. A ver, ya viste Cronos, me dicen que tenemos tiempo. Busquemos entonces. Allí María Luisa González. Yo les cuento pues ahí la historia de la torera, de Anita Bermeo. Le gritábamos torera y nos corríamos porque seguía a dar con el palo, vea. Una torera que era una muchachita de provincia que vino tempranamente a Quito, se empleó en una casa grande, una casa señorial, y poco a poco fue asimilando esos dejos de esa aristocracia criolla. Después, por alguna razón, fue a San Francisco de California. Ahí fue cuando se enloqueció. Y en el regreso en barco, cuando ya estaba loca, cuando vino a Quito así, asumió las maneras, los decires, el comportamiento de esa aristocracia criolla a la que ella había servido. Y se vistió de sus despojos. La torera es un personaje legendario del siglo XX en Quito, y le pongo en digamos en presente, porque así ciertos personajes legendarios no mueren, quedan en la memoria. El poema que yo escribí, en el que se basó María Luisa precisamente, habla de los 100 años que vivió ella. Y la metáfora que yo pongo es que son los 100 años poco tiempo. María Luisa estuvo muy cerca al concepto de la quitología y al concepto de lo que se entiende, y además también inventa una escenografía, un mundo apropiado para la danza, que es lo que hace que ella pueda caracterizarla. Caracterizarla en danza, nadie más ha caracterizado en danza a la torera. Allí está la torera personificada y bailada por María Luisa, ¿no? Esa obra. Y yo pude, por esas coincidencias de la vida, una tarde de lluvia oscura, me llamaron a mi sitio de trabajo y me dijeron: hoy ha muerto la torera, venga, acompáñenos a su sepelio. Un sepelio muy triste, ciertamente. Sí, ¿no? Apenas estuvo el hombre que conducía el vehículo de la funeraria, un ayudante, 2 personas más del asilo donde él estuvo. En el asilo. ¿No? El camarógrafo que me acompañó a mí y yo. Sí. Fuimos y le enterramos en el Batán. Un personaje tan especial para la ciudad. Sí, tan lindo. ¿Te inspiró tu vivencia personal de niña al conocer a la torera, o te inspiró más esa bellísima poesía de Ulises Estrella? Fue la poesía. La poesía me dio todos los elementos para poder entrar en esa condición humana de la locura a la cordura, por un lado, y
por otro lado, lo simbólico que es ese personaje para entender a un Quito que pasaba de lo tradicional a la modernidad. Y fue muy interesante para mí poder entrar a un personaje para sentir yo misma que podía ser desde el movimiento de la danza, pero con ese personaje y simbólicamente hablando desde este Quito, ¿no? desde un Quito. María Luisa, queremos pedirte, por favor, que vuelvas a bailar en este escenario de la Caja de Pandora. Sí, ¿no es cierto? No, probablemente no es posible la torera porque requiere más cosas, más hablábamos de eso, está pendiente esa torera, está la quiero mucho la torera. Debemos tenerle en algún momento en la Caja de Pandora, no? pero queremos verte interpretando otras cosas. Sí, qué de lindo. modo que, ya que acepta nuestra querida invitada, amigas y amigos, no se vayan, que al volver María Luisa González volverá a bailar en este escenario, el de la Caja de Pandora. Ya venimos. En el bloque final, vea cómo la Caja de Pandora sorprende a María Luisa González. De sueños de mezquitas, el corazón rebosante de juventud y anhelos, envuelta en la ternura de ritos y desvelos, buscando un horizonte de ritmos y colores, pronto te convertiste, María Luisa, en la ninfa. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Yo no sé. Muy bien, una linda pieza, entiendo que es parte de una obra mucho más grande, ¿no? Sí,
Sí, en verdad es una obra más larga, este es nada más el comienzo, con poesía de César Vallejo, que me encanta. Y declamación de Santiago Rivadeneira, de ¿no? Santiago, sí, que tiene una linda voz, claro. Claro, es inconfundible. Ajá. Empieza muy triste esta pieza. ¿Por qué? Me gusta la poesía. ¿Te gusta mucho de Vallejo, ¿no? Sí, yo creo que ha marcado ciertos momentos de mi vida artística César Vallejo, ¿no? Te sientes feliz, ¿no? Con esto que haces. Yo siempre que he tenido la oportunidad de ir a verte, veo que vibras con lo que haces y eso es tan importante. Creo que eso es lo que le brinda calidad. Eso es el privilegio que uno tiene, el poder estar en el escenario y transmitir, a través del movimiento, transmitir la vida, ¿no? María Luisa, ¿y tu familia ha estado siempre junto a ti en todo esto, no? Yo tengo una familia maravillosa, muy solidaria. Ajá. Y mira, yo creo que parte de poder seguir avanzando ha sido el apoyo de mis hermanas, de mis hermanos. Te han inspirado ellas, ¿no? También. Siempre. Ajá. Ahora están aquí. Han venido Susana, Rosario, Alegría y Mercedes, mira, trayéndole flores a su hermana preferida. Hola, María. Qué bueno tenerles aquí. Sabemos además que una de tus hermanas hizo una poesía para ti, de modo que qué chévere, vamos a escucharlo. Con pasitos pequeños de palomas zuritas, iniciaste tu danza de sueños de mezquitas, el corazón rebosante de juventud y anhelos, envuelta en la ternura de ritos y desvelos, buscando un horizonte de ritmos y colores. Pronto te convertiste, María Luisa, en la ninfa, delicada y perfecta, que brotas transparente de la música vibrante, que es un dulce lenguaje en tu delicado talle. Para ti. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerles aquí, ¿no? Acompañarle a María Luisa. Qué lindo, qué lindo. Ay, Rodolfo, qué bello. Que nos Muy conocemos bien. Con Rodolfo desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde niños casi. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por compartir este programa tan especial con María Luisa González. Gracias a ustedes también por venir acá y compartir con ella. Y nos veremos la próxima semana. Traten de hacer las cosas bien, háganlo con cariño y disfruten de la vida. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. El nombre del programa La Caja de Pandora me transporta mágicamente a ese mundo fantástico de la mitología que encierra la leyenda La Caja de Pandora. Me alegra que se recreen en el programa aspectos humanos universales muy nuestros y que lamentablemente los estamos pasando a la caja del olvido. Creo que iniciativas así como la de este programa se deben seguir gestándolos. Creo que es seguir apostando por nuestra memoria histórica. Adelante, Ana Troya.